Objetivos. Ya tienes el objetivo, ya sabes dónde quieres ir. Entonces, los objetivos tienen que guardar un acrónimo. En inglés, SMART. Ahora se ha oído hablar de los objetivos SMART. Pero mira, nosotros como estamos en España, lo vamos a españolizar. Y vamos a decir otro acrónimo. ¿Cuál es un sinónimo de objetivo? Piensa un poco. Probablemente se te ocurra meta. Entonces vamos a utilizar el acrónimo metas para el objetivo. La M es medible. Lo tengo que poder medir. Tengo que transformar ese objetivo en algo medible. Es que quiero ser feliz. Ya, muy bien. ¿Y cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a saber si eres feliz o no? No, yo sé que soy feliz si duermo bien. Muy bien, mide las horas que duermes. Etcétera, etcétera, etcétera. Al final es importante que sea medible y transformar a indicadores que puedan medir. Tiene que ser específico. Y por específico significa es lo más concreto posible. Quiero vender más. Ya, vender más que una unidad o 100.000. Porque es que no es lo mismo. Entonces yo quiero vender más, transfórmalo, quiero vender un 10% más que el año pasado. Quiero vender 1.000 unidades más. Quiero vender 843.217 unidades. Eso es específico. La T es de temporal, un objetivo definido. Esas 843.217 unidades, ¿las quiero vender para mañana o para dentro de 5 años? Porque es que igual tienes que hacer cosas distintas y diferentes. Luego fija muy bien el plazo temporal. La A es de alcanzable. No te pongas un objetivo que sepas desde el principio que no vas a llegar, porque no te va a motivar, va a ser absolutamente desmotivador y vas a abandonar. Entonces esa A es alcanzable o también puede ser ambicioso si cuentas con la ayuda de alguien. Y por último, la S es de sencillo. ¿Qué me refiero con sencillo? Que cuando lo vuelvas a leer dentro de 6 meses sepas qué es. Que no digas, ¿y qué quería yo decir con esto que puse aquí? Que sepas, y si lo lee cualquier otro, sepa a qué te refieres. Vamos a repasar el acrónimo metas. M, medible, E, específico, T, temporal, A, alcanzable o ambicioso, depende si estás acompañado o no, y S, de sencillo, pues hora de ponerte a trabajar en tus objetivos.